nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12 y del 17 al 20. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Por eso no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a participar de la palabra, de la Eucaristía, de la reflexión, de la homilía de esta semana, que estamos ya viviendo en el 14º, oiga bien, domingo del tiempo ordinario. Prácticamente hoy, ya domingo 6 de julio del 2025. La palabra de Dios
nos invita en el Evangelio de Lucas capítulo 10 a reflexionar muchas cosas. Pero dice la palabra que Jesús envía a otros 72 discípulos a predicar el Evangelio y los envía de dos en dos. ¿Sí? Muy importante estos números, 72, y los apóstoles, los discípulos de dos en dos. Ahora bien, queridos hermanos, y Jesús les da algunas recomendaciones a los discípulos. Aquí pudiésemos hacer alguna pequeña aclaración. Los discípulos son todos los seguidores de Jesús, mientras que los apóstoles, estrictamente hablando, son los 12, aunque muchas veces pudiésemos tratarlo como sinónimos. Tanto los apóstoles como los discípulos son sinónimos de seguidores de Jesús. También nosotros somos apóstoles y discípulos de la palabra y de Jesús. Y Jesús a los discípulos les da algunas indicaciones, ya que hemos escuchado. Dice, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos, para indicar que en el mundo, en el reino de los cielos, hay mucho trabajo que hacer y hay pocos obreros que trabajan. Necesitamos misioneros, necesitamos gente que cada día se sume más para trabajar por Cristo, por el reino y por la iglesia. Nosotros estamos todos invitados a trabajar porque hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad espiritual, mucha necesidad de espiritualidad que pueda restaurar las mentes y los corazones. Continuamos, el Señor sigue diciendo, pónganse en camino, es decir, una orden, pónganse en marcha, es decir, esto es una orden para que nos pongamos en movimiento, no nos quedemos estáticos y estancados. Pónganse a trabajar, más o menos como así. Hagan algo por mí, por el reino. Luego continúa dando las recomendaciones a los discípulos y a los misioneros. Oiga bien, yo los envío como corderos en medio de lobos, para indicar que la misión que el Señor nos da, oiga bien, no es fácil. Hay lobos, entre comillas, en el camino. Es decir, hay enemigos del Evangelio, hay enemigos del reino. Y luego hay una frase que tenemos que reflexionarla muchos nosotros en esta noche, ¿de acuerdo? Más allá de que nos dice curen a los enfermos, sanen a los enfermos, expulsen los demonios, más allá de que nos dice la palabra que los discípulos regresaron contentos por haber hecho tantos milagros y expulsar demonios, el Señor dice al final, alégrense porque sus nombres estén escritos en los cielos. Aparte de estos puntos que están allí, hay una palabra que resuena profundamente esta noche para todos nosotros y que el apóstol Pablo también la utiliza en el saludo. La paz, la gracia del Señor esté con todos ustedes, como hemos dicho al principio. Y es la palabra paz. Que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante, deseosa de la paz, el deseo de paz de ustedes permanecerá. Si no, no permanecerá. El deseo de paz no solamente debe ser un simple deseo, sino que debe ser una realidad en nuestras vidas. En el tiempo de los romanos se decía,
Si quieres paz, prepárate para la guerra. Sí, así se decía. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Cuando este imperio, en los primeros siglos, antes de Cristo y después de Cristo, conquistaban el mundo. Y hoy en día parece un principio de contradicción que las grandes naciones y potencias del mundo, por un lado, fomentan la paz, pero por otro lado, fomentan la guerra. Y todavía se sigue pensando que si queremos paz en el mundo, en la humanidad, debemos hacer la guerra. Tanta violencia que existe hoy en el mundo, guerras en Medio Oriente, persecución contra los cristianos católicos y no católicos, persecución de los cristianos en algunos países de África, muerte y guerra entre países hermanos del Medio Oriente, Israel, Palestina, Israel, Rusia, Ucrania, Rusia, Israel, Irán contra Israel, y toda esta tensión patente y evidente que estamos viviendo hoy en el mundo por esas noticias o esas tensiones de guerra que quieren haber en el mundo entero. Ya no nos bastó con una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, que se escucha hasta los actuales momentos, probablemente una tercera guerra mundial. Y nos estamos matando entre nosotros, nos estamos destruyendo. Y el Señor hoy nos dice, cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y pudiésemos decir de manera metafórica que la casa es nuestro mundo, que la casa también es todo nuestro país, es nuestra provincia, nuestro cantón, también nuestras propias familias. Que reine la paz en esta casa debe ser un clamor, un grito de todos nosotros, para que nos convirtamos, oiga bien, en mensajeros, en misioneros del Padre, para anunciar el Evangelio y construir la paz en el mundo, en nuestras mentes y en nuestros corazones. No podemos seguir ya con tanto odio, con tanta guerra, con tanta violencia en el mundo. Tenemos que ser, repito, abanderados de la paz, abanderados de la justicia, del amor, de la reconciliación, porque no podemos construir un mundo, una sociedad de paz, no sin antes exista la reconciliación, el perdón. Por eso el Señor nos dice, la paz les dejo, mi paz les doy, pero no se las doy como la da el mundo. Es una paz diferente. La paz de Cristo no trae guerra. La paz de Dios no trae conflicto. La paz del Señor trae perdón, reconciliación, tranquilidad, armonía. Esa es la paz que nos da el Señor. Por eso esta noche, este fin de semana, este domingo 6 de julio, a la luz de la palabra de Dios, preguntémonos si nosotros estamos fomentando la paz o estamos fomentando la guerra. En la familia, ¿vivimos en paz o vivimos en guerra? En nuestro hogar, ¿qué reina? ¿Qué hay? ¿Hay paz? ¿Hay peleas? ¿Hay conflictos? ¿Hay insultos? ¿Hay maltrato? ¿Qué existe
¿Qué hay en nuestros hogares, en nuestras familias? Porque el Señor nos dice, cuando vivan, cuando estén en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y cuando voy a bendecir los hogares, la familia, las casas, uno de los textos que utilizo es este, ¿de acuerdo? De Lucas capítulo 10, que la paz reine en esta casa. Porque si hay paz, hay armonía, hay tranquilidad, hay salud, hay bienestar, hay felicidad. Pero si hay conflictos, no hay paz, no hay salud, no hay tranquilidad, hay enfermedades, los niños están tristes, los niños están todos melancólicos, porque papá y mamá se están peleando, porque no fomentan la paz, sino que están fomentando la guerra. Por eso vamos a pedir esta noche al Señor Jesús que sea Él que murió en la cruz, que resucitó y está presente en el sagrario, en la Eucaristía, que se hace presente en el altar a través del pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo, que sea Él mismo el que nos ayude a todos nosotros a vivir en paz, que nos hagamos un propósito de ya no más conflictos, de ya no más guerras, de ya no más problemas, más insultos, sino que seamos hombres y mujeres de paz y de bien. Entonces, desde la palabra de Dios que acabamos de escuchar, desde estos discípulos y misioneros de Jesucristo, 72 discípulos que fueron a pregonar el evangelio por el mundo, que sanaban a enfermos, que expulsaban demonios, que promulgaban la paz, y desde la palabra de Dios tomada también en la segunda lectura de el apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 6, que al final nos dice: hermanos, hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la paz esté con ustedes, que sea el Señor mismo el que nos ayude, nos dé la fuerza, que nos dé su espíritu para ser discípulos, misioneros, anunciando el reino y abanderado de la paz. Que Él mismo nos ayude a todos nosotros. Bendiciones para todos.